There is only one place in the world where the sound of a simple imperative sentence brings 250,000 people to their feet, cheering. At Indianapolis. Hola, buenos días, yo soy Ismael Pérez y aquí estamos en Motorsport 360 para hablaros de la actualidad que hemos tenido este fin de semana en lo que se refiere al motorsport. Vamos a empezar con la Fórmula 1 y acabaremos con la IndyCar después del carrerón que se marcó Alex Palou ayer en Laguna Seca. Bueno, pues sin más dilación, hablamos y abrimos el capítulo Fórmula 1 y es que tuvimos ayer la carrera en el Gran Premio de Bélgica. Hay que recordar que era Gran Premio el fin de semana en formato al sprint y ya tuvimos carrera al sprint el sábado, concretamente carrera de 15 vueltas y tuvimos el viernes un entrenamiento libre y luego la clasificación al sprint de cara a esa carrera al sprint que tuvo lugar en la jornada de sábado. Esa clasificación al sprint nos dejó a un Oscar Piastri en primera posición, seguido de Max Verstappen y Lando Norris en tercera posición. Un Charles Leclerc que acabó en cuarta posición, que la verdad es que es, digámoslo así, el único que está haciendo un poco frente, ¿no? Junto en algunos momentos como George Russell, sobre todo en jornada de clasificación a los dos McLaren y Verstappen. Una quinta muy buena posición para Esteban Ocon con el Haas, sexto Sainz en esa cual el sprint, séptimo Berman, octavo Gasly, noveno Hadjar y décimo Gabriel Bortoleto con el Sauber que sigue dando pasos adelante el equipo trasalpino y que la verdad que lo está haciendo de manera, yo creo que óptima de cara a sus intereses y sobre todo a ir aún más ganando puntos y tanto para los propios pilotos en la clasificación de pilotos como para el equipo en el Mundial de Constructores que ya sabéis que tanto dinero y tanto se juegan, ¿no? Los equipos con esos resultados, ¿no? Pues bueno, después de comentaros cómo quedó la cual el sprint, que Alonso quedó decimocuarto y decimoquinto Lance Stroll, los dos Aston Martin muy atrás y pegaditos. Y la verdad es que en un circuito donde se esperaba que hicieran algo más los Aston Martin y donde traían mejoras, pues no fue así. Y la verdad es que horroroso. Ya la primera quali y la jornada de viernes de los Aston Martin. En cuanto a otras cositas, quedaron fuera de ya en esa Q1 al sprint Albon, Hülkenberg, Hamilton, Colapinto y Kimi Andrea Antonelli. En cuanto a la carrera, que la tuvimos en la jornada de sábado, repito, carrera de 15 vueltas. Victoria para Max Verstappen sobre Oscar Piastri y Lando Norris. Una victoria de Max Verstappen que se fragó en la primera vuelta, ya que ejecutó muy bien ese adelantamiento en la recta de Kemmel, en esa recta, ¿no? Después de toda la zona del Radillon y Rush, y pudo pasar a Piastri, al McLaren, y le valió para afianzar esa victoria en esas 15 vueltas que no pasaron grandes cosas. Ya sabéis, no hay variedad estratégica, salen con un mismo compuesto, en este caso salieron con el compuesto medio, y la verdad es que como empezó la carrera prácticamente acabó, salvo la excepción de este adelantamiento, ¿no? Por parte de Verstappen a Oscar Piastri, que tan buena nota tomó de ello en la jornada de domingo, que luego hablaremos de ello. Tercer puesto para Norris, como he comentado. Cuarto Charles Leclerc, quinto Esteban Ocon, sexto Sainz, séptimo Berman, octavo Hadjar. Hay que recordar que en la carrera del sprint la última posición que otorga puntos es la octava con un punto. Quedaron fuera de los puntos Hadjar, Bortoleto y Lawson, que acabó en décima
posición. Los Aston Martin, Lance Stroll acabó 13º y Fernando Alonso 14º. Pierre Gasly abandonó en la vuelta 12. Bueno, pues pasamos directamente. Si antes de pasar, os habéis dado cuenta que han puntuado hasta el octavo, como he dicho, que ha sido Isaac Hadjar con el Visa o el Racing Bulls, como queréis decirlo. Puntuó Berman, que acabó séptimo con el Haas, Williams con Sainz en sexta posición, quinto Esteban Ocon, muy meritoria quinta posición de los dos de Esteban Ocon y de los dos Haas puntuando. Si os dais cuenta, ya han puntuado los Haas, ya han puntuado uno de los Racing Bulls y Aston Martin no ha puntuado. Bueno, pasamos a la quali del sábado, que se llevó a cabo después de esta carrera al sprint, unas horas después, y la pole fue para Lando Norris, seguido de Oscar Piastri, tercero Charles Leclerc, cuarto Max Verstappen, quinta posición para Alexander Albon con el Williams, sexta posición para George Russell con el Mercedes, séptima posición para Yuki Tsunoda. Muy buena quali de Yuki Tsunoda, y significaba un paso adelante, mejor dicho, ¿no? Para el piloto japonés y sobre todo para la escudería austríaca, que no solo metía a Max Verstappen entre los 10 primeros, sino que Yuki Tsunoda lograba meterse en esa séptima posición. Octava posición para Isaac Hadjar con el Racing Bulls, novena para Liam Alonso con el otro Racing Bulls, los dos compañeros de equipo octavo y noveno, y décima posición nuevamente para Gabriel Bortoleto, que se metía en Q3, y un rendimiento magnífico que está teniendo el piloto rookie brasileño con Sauber, que la verdad es que se quedaba algo lejos, ¿no?, de los tiempos de cabeza, ¿no? Pero la verdad es que lo está haciendo de manera efectiva y muy bien Gabriel Bortoleto. 11ª posición para Esteban Ocon, 12ª para Oliver Bergman, 13º Pierre Gasly con el Alpine, 14º Nico Hülkenberg con el segundo de los Sauber, 15ª posición, muy mala quali para Carlos Sainz con el Williams, 16ª para Lewis Hamilton con el Ferrari, 17º Franco Colapinto con el otro Alpine, 18ª posición para Kimi Andrea Antonelli con el Mercedes, 19ª Fernando Alonso con el Aston Martin y 20ª y última posición en la clasificación Lance Stroll con el otro Aston Martin. Luego entenderemos por qué han clasificado tan mal, y es que arreglaron los coches para condiciones de lluvia que esperaban en la jornada del día siguiente, o sea, en la jornada de ayer para nosotros, en domingo. ¿Qué pasaba? Rompían parque cerrado después de la quali, y es que tanto Ferrari como Kimi, como Mercedes y como Aston Martin, en los coches de Lewis Hamilton, Kimi Andrea Antonelli y Fernando Alonso, decidían romper el parque cerrado y montar una nueva unidad de potencia en cada monoplaza, en el número 44 en el Ferrari de Lewis Hamilton, en el número 12 en el Mercedes de Kimi Andrea Antonelli y en el número 14 el Aston Martin de Fernando Alonso. Montaban unidad de potencia nueva y también modificaban su setup, también como he comentado, de cara a la jornada de domingo, para tener un mejor setup de cara a la carrera que se preveía en mojado, y como ya vamos a ver, voy a decir ahora mismo cómo queda configurada la parrilla final del Gran Premio de Bélgica, y luego ya entraremos en lo que es el propiamente dicho, lo que pasó, ¿no?, con el retraso de esa salida, etcétera, ¿no? Bueno, pues primera posición, como he comentado, para Lando Norris, segundo Oscar Piastri, tercero Leclerc, cuarta posición para Verstappen, quinto Alexander Albon, sexto George Russell, séptima posición para Yuki Tsunoda, octava Isaac Hadjar, noveno Liam Lawson, décima posición para Gabriel Bortoleto, decimoprimera posición para Esteban Ocon, decimosegunda para Oliver Bergman con el Haas, decimotercera para Pierre Gasly con el Alpine, decimocuarta para Nico Hülkenberg con el Sauber, decimoquinto Franco Colapinto con el Alpine, y decimosexta posición para Lance Stroll con el Aston Martin. Así quedaba la parrilla configurada, pero es que
veíamos que 4 pilotos daban comienzo desde el pit lane. Carlos Sainz por romper el parque cerrado, Lewis Hamilton, Kimi Andrea Antonelli y Fernando Alonso. Como repito, el coche número 14, 12 y 44, que son los de Alonso, Kimi Andrea Antonelli y Lewis Hamilton, como modificaron su coche en parque cerrado y aparte montaron unidad nueva de unidad de potencia, pues fueron sancionados y por eso salían desde el pit lane. Y luego Carlos Sainz salía también desde el pit lane porque había roto las condiciones de parque cerrado para modificar su coche y poner una setup de mojado. Bueno, veíamos como la jornada de domingo empezaba lluvioso y la verdad es que preveíamos que podía haber una carrera. Ya vimos en las carreras teloneras o soporte lo que pasó en cuanto a las condiciones de pista. Y bueno, en cuanto a la Fórmula 1, pues se retrasaba la salida y se daban una vuelta de instalación con el safety car, pero no empezaba la carrera como tal y se retrasaba la salida. Me parece que el procedimiento de salida empezó sobre las 4 de la tarde o 4 y pico, ya no me acuerdo exactamente. Yo entre medias me eché una siesta, no os voy a engañar, porque vi que el percal iba para largo y dije, pues mira, voy a cerrar los ojos un rato, y estuve media hora dormido. O sea, que de 3 y media prácticamente o de 3 y 20 me dormí hasta las 4 menos algo. O sea, y es lo que gané, echando esa cabezada. En cuanto a qué pasó, pues bueno, se dio la salida tras el safety car. Dimos unas cuantas vueltas y ya sabéis, como es en condiciones de mojado, y se iba secando la pista. Incluso había momentos y en lugares que había ciertas zonas de pista o zona de asfalto bastante seco, lo que fue un poco irrisorio ya desde casa ver cómo prácticamente ya se iba a relanzar casi en slicks. Y es que comenzaron con neumáticos intermedios, con los verdes dentro de la gama Pirelli, y ya es que los de lluvia extrema ya ni se piensa en ellos directamente. Se debería dar una vuelta, ¿no?, a todo esto que estamos hablando. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí entre nosotros, entre mis amigos, entre vuestra cuadrilla de Motorsport, en vuestros grupos de WhatsApp o de Telegram, tomando una cerveza con vuestros amigos en un bar si estáis viendo la carrera, etcétera, etcétera, etcétera? Llevamos años con las carreras que en cuanto llueve, por seguridad, por X motivos, que podríamos estar enumerándolos aquí media hora, no se da una salida en mojado y una carrera con lluvia. Hay mucho miedo por parte de la FIA, desconfianza total a los neumáticos de lluvia extrema, que a priori evacúan, me parece que era 81 o 82 litros de agua por segundo, una auténtica barbaridad, pero que los equipos no quieren ponerlos, prefieren los intermedios. Se dice que son unos neumáticos malos, sus números no lo reflejan, pero que dice que son unos neumáticos muy malos, pero también se ven perjudicados por el spray que levantan estos monoplazas, no producidos por los neumáticos, sino por los monoplazas. Hay una concatenación de hechos que hace que sea dificultoso pilotar en mojado, pero no por ello quiere decir que no se pueda pilotar en mojado. Pilota, pero a un menor ritmo, como hemos visto en otras carreras en el pasado, ¿no? Yo la verdad es que es un tema que para mí es bastante tedioso y pesado, porque todos los años tenemos 1 o 2 grandes premios en el cual hablamos de estas cosas y suceden estas cosas y no se le pone ningún tipo de solución. Para mí personalmente, gran parte de la culpa lo tienen los propios pilotos, que son los primeros que se acojonan y no quieren pilotar en este tipo de condiciones. Es lícito, oye, cada uno que piense lo que quiera, pero da un poco de grima que los 20 mejores pilotos del mundo, muchos se acojonen.
yo estoy con las declaraciones de Max Verstappen, ¿no? Que hizo al finalizar, perdón, la carrera, y es que comentó que estamos aquí para correr, y si no, que si hubiese dado la salida tras un virtual safety car, y luego pues lanzar la carrera, ¿no? Y así incluso ir secando la pista, o estar en condiciones de lluvia, pero no ser una lluvia intensa que te impida pilotar, ¿no? Aquí entra luego el tema del spray, ¿no? Que hemos comentado. Pero sí es cierto que la verdad es que es muy, muy tedioso este tema, ¿no? Bueno, pues se daba la salida, un rolling start que se dice, una salida en fila de a uno, ¿no? Y en movimiento. Y lanzaba Piastri el ataque a Norris en esa recta de Kemmel, y conseguía pasarle después de toda la zona de Radillon, de pegarse bastante a él, y le conseguía pasar. Al igual que le hizo Verstappen en la jornada de sábado, como he comentado antes, al sprint, lo que le hizo Verstappen a Piastri, pues en este caso Piastri se la hizo a Lando Norris y ejecutó la maniobra de manera perfecta, a mi forma de ver, y consiguió esa primera posición. Leclerc aguantaba esa tercera posición a pesar de los envites de Verstappen, y Russell, con ese Mercedes se quedaba algo descolgado, aunque intentaba coger el rebufo a Verstappen en ese primer sector. No podía con el piloto neerlandés de Red Bull. Como comento, todos iban con el neumático intermedio y se estiraba el grupo, salvo excepción y adelantamientos en la zona media-baja, donde veíamos a Hamilton, que hay que recordar que salía desde el pit lane, como iba adelantando posiciones y con un ritmo bastante bueno el del piloto británico con ese Ferrari. Había una gran lucha, ¿no? entre Hülkenberg, Tsunoda, Stroll, Ocon, Antonelli y Alonso, y la verdad es que era una lucha bastante bonita, pero es que entre los 10 primeros no había apenas movimiento. Sí había ciertos ataques, pero no había movimiento en lo que se refiere a cambios de posiciones. Nos íbamos hasta la vuelta 11, cuando Fernando Alonso, Hülkenberg, Gasly y el propio Lewis Hamilton decidían entrar y montar neumáticos de seco, ya que gran parte de la pista ya estaba no seca prácticamente, pero había un carril de seco, y montaban el neumático medio, el neumático C3 amarillo. Y la verdad es que en esa vuelta de salida de pit salían muy lentos, pero luego sin embargo fueron marcando los famosos microsectores, o los sectores donde puedes ver los tiempos en el live timing. Iban marcando sus mejores tiempos, y por ejemplo Lewis Hamilton iba marcando tiempos de púrpura, que significa el mejor sector en cada que estás marcando el mejor sector, en este caso de la carrera, debido a que volaba, ¿no? con ese neumático medio, ¿no? Una vuelta después entraron prácticamente todo el paquete de carrera. Piastri a la vuelta 12, Leclerc a la vuelta 12, Verstappen, Russell, Albon, Lawson, Bortoleto, Bergman, Stroll, Antonelli, Sainz, Colapinto. Una vuelta después, ¿quién entró en la vuelta 13? Pues bueno, para no entrar justo al mismo tiempo que sus compañeros de equipo, y que no tenían gap suficiente para hacer una doble parada, pues Norris tuvo que entrar en la vuelta 13, una vuelta más tarde que Piastri. Al contrario que Piastri, que montó medio, Norris montó blando para hacer una estrategia desde la 13 hasta final de carrera, hasta la vuelta 44. ¿Quién entró también más tarde? Pues Ocon y Tsunoda. También Haltiar. Como comento, había distancias cortas, ¿no? entre sus compañeros de equipo, y no permitían hacer una doble parada. Hay que decir que durante todo este tiempo, este periodo, ¿no? de
de neumático intermedio, ¿no? Estas 11 o 12 y 13 vueltas de algunos pilotos, muchos se seguían de cerca. No había DRS, porque ya sabéis que en condiciones de mojado no hay DRS, pero no les valía esa condición para, aun cogiendo rebufo, para poder acercarte y superar al piloto que te precedía. Los adelantamientos fueron muy poquitos y contados con los dedos de una mano. Bueno, pues en la estrategia de Norris, al contrario que Piastri, y como ya digo, Piastri paró la 12, montó medio. Norris paró la 13 y montó el neumático C1, el más duro en este gran premio de la gama Pirelli. Veíamos cómo y había esa duda, ¿no? De si Piastri tendría que parar, porque claro, cada vez se iba secando más la pista y se iba yendo más rápido. Y teníamos esa duda nosotros, los equipos, cómo iba a gestionar Piastri es la duración de ese neumático medio, que luego al final de carrera fue la única parada. Una estrategia, fue una parada de los pilotos que estuvieron en el podio y de Piastri que ganó la carrera, ¿no? Conservó muy bien esos neumáticos hasta final de carrera, y teniendo una distancia de incluso llegó a tener de 9, entre 8 y pico, y hubo un pico de 9. Todo hay que decir que la parada de Lando Norris fue una mala parada, de 1,5 segundos o 1,8 segundos más lenta que la de Oscar Piastri, por una de las ruedas delanteras, la delantera izquierda, que la colocaban, les costaba colocarlo y perdían tiempo con respecto a la cabeza, con respecto a su compañero de equipo, el piloto australiano Oscar Piastri. En cuanto a Leclerc, pues lo que he comentado, ¿no? Estrategia calcada a Piastri. Verstappen también, Russell, Albon, todos ellos estrategia calcada, entrando a la vuelta 12 y montando el neumático medio, montando el neumático C3, el neumático amarillo. Se vio bastante lucha por momentos entre Leclerc y Verstappen. Verstappen le tiró varias veces la caña a Leclerc, gracias al DRS ya en condiciones de seco que se habilitó, pero no podía, el piloto neerlandés no podía con Leclerc, ya que tenía la velocidad punta más alta. Y es que el Ferrari de Leclerc, del piloto monegasco, estaba reglado para condiciones de seco y tenía la velocidad punta más alta. Llamaba mucho la atención, ¿no? Como Verstappen en ese sector 2, con mayor carga de ese Red Bull, mayor carga aerodinámica, reglado para situaciones en este caso, de una situación de pista húmeda, pues se le echaba encima, ¿no? Pero luego, en cuanto llegaba a la zona de las rectas, las zonas rápidas, último sector y primer sector, volaba Leclerc con el Ferrari, con esa configuración de menor carga, ¿no? Sucedía lo mismo, ¿no? Entre Russell y Albon. Hamilton fue escalando posiciones y fue uno de los atractivos de la carrera, ¿no? Porque remontó bastante y acabó en esa séptima posición, detrás del piloto tailandés de Williams, de Albon. Un Hamilton que al finalizar la carrera dijo que no pudo haber batallado más o no podía luchar más con el piloto de Williams porque tenía falta de combustible y tenía que ir ahorrando gasolina en este caso. Lawson acababa en octava posición, sumaba 4 puntos con el Racing Bulls. Novena posición para Gabriel Bortoleto, que en uno de los momentos de carrera iba por detrás de Nico Hülkenberg, tras ese movimiento de paradas, etcétera, y pedía que cambiarían posiciones para poder dar caza a Pierre Gasly, y así fue. Cambiaron posiciones en la recta de Kemmel y Bortoleto, que fue a la caza de Gasly y le logró superar. 2 puntitos para el piloto brasileño y 10ª posición para Pierre Gasly, que conseguía un punto nuevamente para el equipo francés, y en manos del piloto francés también es quien está sacando las castañas del fuego en cuanto a nivel de puntos y rendimiento del equipo galo. 11ª posición para Berman,
que tuvo muy buen rendimiento. Una pena que se quedaría fuera de los puntos, porque por momentos estuvo en zona de puntos. 12ª posición para Nico Hülkenberg, que en este caso optó por una estrategia diferente, una estrategia de 2 paradas, ¿no? Porque paró la 11, junto con Gasly, junto con Hamilton y Alonso, fueron los primeros que montaron un neumático de seco en medio, pero sin embargo hizo una parada en la vuelta 32 y montó otro medio nuevo, otro neumático amarillo de C3, para intentar menear un poco el árbol y tener un mejor rendimiento, ya que los neumáticos medios, muchos pilotos, como solo iban en una parada, llegó a cierto momento de la carrera, después de salir de esa primera parada, que se estabilizó. Digamos, había un periodo valle en el cual no iban guardándose 8 décimas, incluso algunos pilotos un segundo, ya que tenían gap con el piloto que les precedía, y para no, digámoslo así, degradar mucho sus neumáticos, ¿no? Para no tener un alto desgaste de sus neumáticos y poder llegar a final de carrera con los mismos. Hülkenberg se arriesgó haciendo esa segunda parada a la vuelta 32, buscando digamos así, contraatacar a esos pilotos que iban pisando huevos para no desgastar sus neumáticos, pero fijaros que él estaba en esa zona media alta antes de hacer esa parada. Estaban en los puntos los dos Sauber, pero haciendo esa parada no conseguía aprovechar ese gap diferencial de un mejor neumático, pero acababa en 12ª posición, que bueno, no entras en los puntos, pero bueno, ahí queda esa mejor clasificación, ¿no? En este caso, si hubiera una igualdad a puntos con otro equipo, ¿no? Al final de campeonato. 13ª posición para Yuki Tsunoda, que la verdad es que pidió entrar en boxes para cambiar neumático a seco, como hizo Alonso y los pilotos que hemos dicho antes, o Hamilton, pero el equipo justo le llamó cuando había pasado por línea de meta. Hay que recordar que Tsunoda salía en séptima posición y fue un error estratégico del equipo, que ya viene siendo habitual por parte del equipo austríaco, del equipo Red Bull, y en este caso lo ha vuelto a pagar el piloto japonés, que acaba en 13ª posición fuera de los puntos. 14ª posición para Lance Stroll, el primero de los Aston Martin, que no se le veía mal en condiciones de mojado ni de seco, pero no tenía una configuración apta para rodar en condiciones de seco, y eran tortugas los dos Aston Martin. 15ª posición para Esteban Ocon, que empezaba muy bien el gran premio. En 11ª posición salía clasificado, pero fue cayendo posiciones, y la verdad es que en cuanto a nivel estratégico, entró a la vuelta 13 a cambiar neumático de intermedio a seco, y montaba un medio usado. Yo creo que el medio usado tenían compuestos nuevos, ¿no?, para montar, pero yo creo que el medio usado le montó para intentar tener digamos así, un mayor rendimiento del neumático, más rápido que el resto de sus rivales, pero que luego iba a ser un lastre, ya que al ser un neumático usado, pues a la larga tienes peor rendimiento, ¿no? Kimi Andrea Antonelli acababa justo detrás de él en 16ª posición. Un gran premio bastante aciago para el piloto italiano, y es que ya va abandonando en varios grandes premios. Me parece que fue tercero en España o en Canadá, es su mejor resultado, pero ha tenido bastantes abandonos en poco tiempo. Y bueno, se vio una imagen de Lewis Hamilton entrando en el motorhome de Mercedes, que entró seguramente para saludar a más gente, pero bueno, la noticia fue que dicen que fue a consolar al que le ha precedido en Mercedes, al piloto italiano, a Kimi Andrea Antonelli, como para darle ánimos, etcétera. Para mí que esto es un poco pantomima, pero bueno, las imágenes se vieron, ¿no?, como le estaba dando ánimos el piloto británico al piloto italiano. 17ª posición para Fernando Alonso con el Aston Martin. En declaraciones del piloto asturiano, dijo que habían arreglado el monoplaza para
para condiciones de mojado. Y claro, luego en cuanto se fue secando la pista, pues fueron literalmente tortugas comparados a sus rivales. 18ª posición para Carlos Sainz, que hizo 2 paradas también. Entró en la 12, pues se quitó los intermedios y puso el neumático medio, el C3, el amarillo, y luego entró en la 26 y para quitarse ese medio y montar el neumático duro para afrontar el final de carrera. También Alonso hizo 2 paradas, que no lo he comentado. Fue de los primeros en la 11 que montó el neumático slick, el medio amarillo, y también entró en la vuelta 29 y montó otro medio, prácticamente intentando hacer algo parecido, pero 3 vueltas antes que Hülkenberg, que hemos comentado antes. En este caso, 19ª posición para Franco Colapinto, con el Alpine, el piloto argentino, que ha tenido otro fin de semana aciago, muy fuera de ritmo y con un rendimiento bastante malo. También una estrategia un poco raruna por parte de Alpine, y también a 2 paradas, ¿no? Paró en la vuelta 12, montó medio, y luego paró en la 28 y montó otra vez otro medio. Última posición para Isaac Hadjar con el Racing Bulls. Acabó a una vuelta de los líderes y montaba neumático slick, el amarillo, el medio, en la vuelta 13, y apenas 7 vueltas después montaba el neumático duro, el C1 amarillo. Era el primero de los pilotos que nos sorprendía ahí en ese periodo, ¿no? De que todos estaban con los medios y se prevía un stint largo, o por lo menos de mínimo de 20 vueltas, y a las 7 vueltas de haber montado ese neumático medio usado, entró y montó un neumático duro y para finalizar la carrera. Notas de este gran premio, pues Piastri nuevamente le vuelve a pintar la cara a Piastri en el side by side, ¿no? Como se suele decir en ese término anglosajón, o en el cuerpo a cuerpo en nuestro término en castellano. Para mí, ya lo he dicho en varias ocasiones aquí en el programa, en Motorsport 360, también en el programa de Data Performance, que habitualmente suelo estar de invitado, ¿no? Que también analizan las carreras en el fin de semana, y os aconsejo que veáis sus vídeos de YouTube y en Twitch. Lo comento, si Lando Norris está siendo un 7 o 7,5 durante toda la temporada, Piastri para mí está siendo un 8, 8,5. Está un punto por encima de Lando Norris en lo que se refiere a velocidad terminal del monoplaza en las sesiones de clasificación, y sobre todo cuando hay que meter el monoplaza, o meter el cuchillo, ¿no? O meter el morro, como queráis decirlo, a la hora de adelantar a cualquiera de sus rivales, Piastri se le ve más seguro. No son un 10 ninguno de los dos pilotos, porque han tenido salidas de pista y en este gran premio se lo ha visto a Lando Norris bloqueando neumáticos, saliéndose de pista, teniendo bastantes fallos, yendo en la búsqueda y captura, ¿no? de su compañero de equipo del número 81 de Oscar Piastri, ¿no? Y dentro de que los dos no son perfectos, o no son un 10, si me tengo que postular por alguien, y como me estoy postulando ya hace tiempo, me postulo por Piastri. Hay que recordar que tiene 3 años en Fórmula 1 Piastri, comparado con la pila de años que lleva ya Lando Norris, que no es un piloto súper veterano, pero diríamos que ya es veterano. Ha pilotado ya con 2 tipos de reglamento, y el año que viene vamos a tener otro. Sin embargo, Oscar Piastri, pues ya vemos lo que ha pilotado, el efecto suelo, ¿no? A ver qué pasa en Hungría, pero todo pinta que Oscar Piastri va a llegar a este parón veraniego, después del Gran Premio de esta misma semana, que vamos a tener Gran Premio de Hungría, liderando el Mundial. En cuanto a cómo están los puntos, Piastri lidera con
266 puntos, 16 más que Norris, que tiene 250. Tercera posición en el Mundial de Pilotos para Max Verstappen con 185 puntos. Cuarta posición con 157 para George Russell. Quinta posición para Leclerc con 139. Sexta posición para Hamilton con 109. Séptima posición para Kimi Andrea Antonelli con 63. Octava posición para Alexander Albon con 54. Novena posición para Nico Hülkenberg con 37 puntos. Y décima posición para Esteban Ocon con 27. Le preceden Hadjar, el otro piloto francés, con 22 en la decimoprimera posición. Decimosegunda para Pierre Gasly con 20. Y decimotercero Lance Stroll con 20 puntos. Hay 4 pilotos en apenas 7 puntos de diferencia. Llama bastante la atención. Decimoquinta posición para Fernando Alonso con 16. Empatado a puntos con Sainz, que ocupa la decimosexta posición también con 16 puntos. Tsunoda, decimoséptimo con 10 puntos. Berman, decimoctava con 8 puntos. Gabriel Bortoleto en decimonovena posición con 6 puntos. Y vigésimo Colapinto y vigésimo primero Duhan con 0 puntos. Agenda de este fin de semana. Vamos a tener Gran Premio en formato clásico, Gran Premio de Hungría en el circuito Hungaroring, circuito que se ha renovado en todo lo que es toda la zona del paddock, y carrera 70 vueltas el domingo a las 3 de la tarde, la quali el sábado a las 4 de la tarde. Quería hacer un último apunte antes de cerrar el capítulo Fórmula 1, y es que si os fijáis, he comentado las puntuaciones, ¿no?, y los resultados de la quali al sprint, de la carrera al sprint del sábado aquí en Spa, y ahora he comentado los resultados finales de la carrera 44 vueltas del Gran Premio de Bélgica, ¿no?, de la carrera clásica del domingo, ¿no? ¿Qué equipo no ha puntuado en todo el fin de semana? Aston Martin. Aston Martin, ninguno de sus dos monoplazas ha puntuado en este Gran Premio. Han puntuado los Sauber, los Alpine hay que recordar que ha puntuado con un punto hoy, la jornada de ayer domingo, con Pierre Gasly. Los Racing Bulls, los Haas, los Mercedes, por supuesto, aunque aquí mi Andrea Antonelli ha estado out, pero quiero decir, los Williams, todos los equipos han puntuado, todos los equipos de la parrilla, menos Aston Martin. Se tienen que poner las pilas. A mí, que me vendan mucho la moto y mucha gente que estamos esperando para el 2026 ese cambio de reglamento, etc. Pero a mí el equipo Aston Martin me sigue dejando muchas dudas a nivel estratégico, a nivel de equipo, a nivel de trabajo, a nivel de toma de decisiones. Y sus pilotos, pues, están luchando con el material que tienen, ¿no? Y yo no voy a poner en tela de juicio ni a Stroll ni a Alonso, porque nadie mejor que ellos sabe ese rendimiento y cómo se lleva ese monoplaza. Nadie, absolutamente nadie. Pero, hostia, y con perdón de la expresión, de cara a 2026 el equipo británico tiene que mejorar mucho, no, muchísimo. Bueno, pues cerramos capítulo de Fórmula 1 y nos vamos con la IndyCar, que tuvimos carrera la jornada de ayer domingo, donde teníamos una parrilla de salida, la verdad que muy buena. ¿Y por qué lo digo? Porque salía Palou primero, segundo Pato O'Ward, y también tercera posición para Colton Herta. La verdad es que una carrera muy guapa, carrera 95 vueltas y carrera que fue ganada y dominada como un Terminator por Alex Palou. Lideró de esas 95 vueltas, lideró 84 vueltas, y el único piloto que lideró aparte de Alex Palou fue el piloto de McLaren, Nolan Siegel, con 11 vueltas. Hubo bastantes amarillas, concretamente 5 amarillas por toques en pista y también por salidas de pista
de varios pilotos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la que fue sonada fue la de Marcus Ericsson en ese último tramo final, ¿no? Eh, una auténtica pasada el rendimiento de Alex Palou. Digamos que podría ser su circuito fetiche, ¿no? Porque aquí es que está arrasando literalmente cada vez que viene. De las tres últimas, perdón, de las 4 últimas carreras en Laguna Seca ha ganado 3. Acordaros del año que renovó, ¿no? Después de esa reconciliación, ¿no? Con el equipo y con el capo del equipo, con Chip Ganassi. Arrasó en el 23 y dejó su huella, ¿no? Su herradura, ¿no? Como un caballo sobre el asfalto de Laguna Seca. Y ayer ha sido otra vez otra buena prueba de ello. Cada relanzada que había después de esas amarillas, de esas caution, ponía pies en polvorosa y dejaba a todo el mundo tirado. ¿Cómo quedó la carrera finalmente? Pues Alex Palou en primera posición, segunda posición para Christian Lundgaard con el McLaren y tercera posición para Control Jeta con el Andretti, cuarta posición para Pato O'Ward, que no lograba certificar esa segunda posición y iba a una estrategia diferente en comparación a por ejemplo, Alex Palou o Colton. Palou hizo una estrategia de blando hasta la vuelta 25, blando nuevo. Luego montó un duro usado desde esa vuelta 25, ¿no? que se lo quitaba, y hasta la vuelta 51 volvía a parar, montaba un blando usado y luego volvía a parar en la vuelta 72 para hacer el último sprint final hasta la vuelta 95 con otro blando usado. Christian Lundgaard, por su parte, en esa segunda posición empezaba con neumático duro hasta la vuelta 20, luego calzaba el neumático blando nuevo hasta la 45, hacía otra parada en la 45 y montaba neumático blando nuevo hasta la 69 y ya desde la 69 hasta el final con un blando usado. En cuanto a Control Herta, estiraba su primer stint y hacía bastante tapón en ese primer stint a bastantes pilotos, como los Penske, ¿no? Que clasificaban muy bien tanto Will Power como Joseph Newgarden. Y la verdad es que les tapaba bastante, y lo que le otorgaba tanto a Palou como a Pato una ventaja en cuanto a rendimiento en ese primer stint. Como ya digo, Colton Herta estiraba con ese neumático duro hasta la vuelta 25, luego montaba un neumático blando usado hasta la 51, luego otro stint corto de la 52 a la 69 con un blando usado y luego montaba un blando nuevo en la 69 hasta final de carrera. Pato, por su parte, que acababa en cuarta posición, salía con un blando usado y lo quitaba a la vuelta 23, lo estiraba hasta la vuelta hasta la vuelta 44, también que montaba otro blando usado, luego montaba un duro nuevo desde la 45 a la 69 y finalmente paraba en la 69 y montaba un neumático nuevo para afrontar el último stint de carrera. En cuanto a los resultados, bueno, he dicho que acaba en cuarta posición para Pato O'Ward, quinta posición para Scott Dixon, que por momentos se postuló como uno de los gallos para poder luchar incluso por la victoria con Alex Palou, pero fue una estrategia un poco diferente, y es que Dixon hizo un relevo muy corto inicial de nada más 12 vueltas, al igual que por ejemplo Callum Ilott, ¿no? Con el Prema, que acabamos esta posición y que tuvo también muy buen rendimiento Ilott, el número 90 con ese Prema, y que, como ya hemos dicho, los Prema han dado un salto de rendimiento brutal a lo largo de la temporada. Y fijaros, sexta posición para Callum Ilott, finalmente clasificado, y que calcaba en ese primer stint la estrategia de Scott Dixon. En cuanto a séptima posición acababa Will Power. Se había enfrascado en bastantes luchas en esa zona media alta
y con bastantes toques que le daban a él, porque estuvo un poco desaparecido el bueno de Will Power. Si bien es cierto que se le vio bastante fuera de sí en algunos momentos y pisando bastante la tierra y saliéndose bastante por la zona de la zona hormigonada, ¿no? Ese asfalto que hay con hormigón en las escapatorias. Y octava posición para Marcus Armstrong. Novena para Christian Rasmussen. Décima para Scott McLaughlin. Un Scott McLaughlin bastante desaparecido. Décimo primera para Joseph Newgarden, el otro de los Penske. La verdad es que tanto McLaughlin como Newgarden, out total de la pomada en esta carrera. Uno de los pilotos que más guerra dio fue Graham Rahal y también David Malukas, que acabaron 12º y 13º, uno detrás de otro, y dieron mucho espectáculo, lucharon, sobre todo Malukas. Malukas estuvo enfrascado en todas las luchas que hubo en esa zona. Por su estrategia diferente, por salir de pit, cruzando el monoplaza de esa salida, pegándole el latigazo. Se vio enfrascado en muchas batallas. Malukas acabó, perdón, Conor Daly 14º, Rossi que hizo muy buena carrera, pero siempre por A o por B, siempre se ve enfrascado en diferentes cosas y luego la estrategia muchas veces no le va de cara. 15ª posición para el piloto estadounidense. 16ª posición para Kyle Kirkwood. Mala carrera en líneas generales y sobre todo hecho de pista, no me acuerdo a quién fue, a BK puede ser, el hecho de pistas que no me acuerdo. Luego, 17ª posición, perdón, para Luis Foster, desapareció en combate. Nolan Siegel, 18ª posición, que después de liderar incluso la carrera y plantarle cara a Palou en algunos momentos, con esa estrategia un poco diferente, hizo un muy buen primer stint, o yo diría los dos primeros stints fueron muy buenos para el piloto de Arrow McLaren, pero luego desapareció el mapa y sobre todo igual pagó esos errores de juventud. Ya creo que tiene 20 o 23 añitos, no lo siguen, y hizo una segunda parte de carrera horrorosa, pero horrorosa. En cuanto a la 19ª posición fue para Stingray Robb. Y nada, poco más que decir. Acabaron fuera de carrera Marcus Ericsson por problemas mecánicos, Jacob Abel y Kevin Simpson. Una pena lo de Kevin Simpson porque tuvo un contacto muy fuerte y se le fue el monoplaza e impactó contra lo diré, ¿dónde estás, cariño mío? Que no te veo. Contra Felix Rosenqvist, que llevaba una decoración especial en este fin de semana y echó de pista a Felix Rosenqvist, pero este último pudo regresar a la pista. Por el contrario, Kevin Simpson quedó fuera de carrera ya que impactó muy fuerte contra las protecciones y dejó seriamente dañado el monoplaza de Chip Ganassi. En cuanto a Jacob Abel, se fue largo en la 1, y es como si hubiese tenido problemas de frenada o no lo hubiese frenado la rueda trasera. Desde la realización de Fox nos marcaban con un círculo amarillo esa rueda trasera derecha, pero al final no se le dio más bombo y sí, vale, impactó contra las protecciones, vale, quedó fuera de carrera. Pero en esa frenada debió tener algún tipo de falla mecánica en los frenos o freno motor o algo, porque fue una salida bastante extraña. Los números de Palou entra dentro de ese cuarteto de más victorias en una sola temporada, en una sola sesión, ¿no? Como dicen los estadounidenses, ¿no? En una sola temporada, que decimos nosotros, ¿no? AJ Foyt está en la pole, digámoslo así, con 10 victorias que las consiguió en 1964. Le sigue Al Unser con 10 victorias, también empatados a 10 victorias. Lo que pasa es que Al Unser lo hizo en 1970. Le siguen con una victoria menos Mario Andretti con 9 en 1969. Y entra Palou en este cuarteto con 8 victorias en una sola
temporada. Números históricos, los que está haciendo el piloto barcelonés en la categoría. Y números de los mejores pilotos del mundo actualmente. Para mí, posiblemente esté entre el segundo o tercer mejor piloto. Si no diría que ya que me tiras la pedrada, igual el primero este año. No lo sé. Pero está a un nivel excelso el piloto barcelonés. Luego, en cuanto a otras cositas, es el primer piloto que ha ganado 8 carreras también desde 2007, que no lo conseguía nadie. En 2007 lo consiguió Sebastián Bourdais, el piloto, acordaros, el piloto nacido en la ciudad de Le Mans, en Francia, pero que fraguó gran parte de su carrera en Estados Unidos, aunque luego, ya, como ya sabéis, estuvo en Toro Rosso, en Fórmula 1, ¿no? Pero con resultados muy, muy pobres, pero que sin embargo en Estados Unidos consiguió unos números impresionantes. Luego, en cuanto a ese índice, ¿no? O esa estadística, ¿no? De cada vez que corre Palou en Laguna Seca, tiene un 1,6 o 1,6, mejor dicho, de índice de victoria. 1,6. Ya no es que tengas 0,8, ¿no? Porque puedes acabar en los podios, en carreras que has corrido. No, 1,6. Flipas, Flipas, o sea, es flipante. Clasificación de la IndyCar. Alex Palou lidera con 590 puntos. Segunda posición para Pato O'Ward con 121 puntos menos que él. Tercera posición para el bueno de Scott Dixon, con 198 puntos menos que el piloto de su equipo, del piloto barcelonés. Cuarta posición para Kyle Kirkwood, el número 27, con 213 puntos menos. Y quinta posición para Christian Lundgaard, el segundo de los Arrow McLaren, con 233. ¿Por qué recalco el segundo de los McLaren? Christian Lundgaard ayer tuvo una lucha con Pato O'Ward en 2 momentos de carrera. Y Christian Lundgaard no le facilitó la vida a Pato O'Ward. Incluso le dejó la matrícula marcada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué lo recalco? Pato tiene opciones de ganar la IndyCar. ¿No son remotas? Claro que no son remotas. Y hay que decir que, y menos con el dominio que está teniendo Palou, ¿no? Pero un 0 y una victoria, pues le pones la pomada y nunca mejor dicho, ¿no? Pero Christian Lundgaard le marcó ayer a Pato como diciendo, vale, sí, tú vas segundo, pero yo aquí estoy quinta posición, no tengo opciones reales de luchar por el campeonato, pero no te lo voy a poner nada fácil. O sea que también hay sus cositas dentro del equipo, dentro de Arrow McLaren. Próxima cita de la IndyCar, concretamente la tenemos en el Grand Prix de Portland, concretamente el domingo 10 de agosto a las 9:20 de la noche. Repito, dentro de 2 semanas tenemos carrera, la tercera nos quedan 3 concretamente. Nos quedan Portland, el óvalo de Milwaukee y el óvalo de Nashville. O sea, la primera de esas 3 últimas dentro de 2 semanas. Gran Premio de Portland, en el circuito de Portland International Raceway. Cito de vueltas, repito, domingo, y no sé por qué se me ha metido el sábado. Domingo 10 de agosto, 9:30 de la noche, se dará la verde, si todo va bien. Agenda de este fin de semana. Como he dicho, Gran Premio de Hungría. Tenemos también, lo estoy mirando aquí en la web de Clavijos, en Motorsport Database.racing, que siempre recomiendo porque para mirar la agenda no hay mejor web que la de nuestro amigo Iván Clavijos, de nuestro nerdo ilustre, de nuestro Nermans.
Tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, repito, quali el sábado a las 4 y carrera de 70 vueltas el domingo a las 3. Tenemos también Rally de Finlandia. Tenemos IMSA, que vuelve en IMSA, en este caso a Road America. Tenemos carrera el domingo a las 9 y 10 de la noche. Luego también acompañando a la Fórmula 1 en Hungría, en el circuito húngaro Ring, tenemos a la F2 y a la F3. También tengo que mirar si está la Porsche Supercup. Sí, está la Porsche Supercup también de carrera telonera o de carrera soporte, como queráis decirlo, en el circuito húngaro. Luego también tenemos GT World Challenge en el circuito de Magny-Cours. Vuelve el circuito francés. Y bueno, siempre es bueno ver una carrera en ese circuito que en el pasado dio buenas carreras de Fórmula 1 y también de GTs. Pues bueno, el GT World Challenge, en este caso la competición europea, en este caso GT World Challenge Europe. Tendremos una carrera el sábado de 1 hora. Esa carrera será a las 8:15 de la tarde. Y luego tendremos carrera el domingo, carrera también de 1 hora a las 2:15, perdón, 3 menos cuarto de la tarde. 3 menos cuarto de la tarde en la jornada de domingo. Bueno, pues viene un fin de semana también entretenido, ¿no? Fórmula 1 en Hungría, con las carreras soporte, como he comentado. Los GT World Challenge también en Magny-Cours. Carreras sábado y domingo. Y también el IMSA, que vuelve. Y veremos a ver si puedo dar la carrera por el Twitch del programa. Y si tengo tiempo, aunque sea, dejaré el Twitch puesto y la realización puesta de la carrera. Y bueno, ya lo diré en el grupo de Telegram. Recordaros el grupo de Telegram y las redes sociales que tenemos. El grupo de Telegram es el t.me Motorsport 360, o ponéis Motorsport 360 la lupa en el buscador de Telegram y ahí nos encontráis. Gracias a los nuevos, que sé que bastante gente se ha sumado. En estos 3-4 días hemos tenido 3 o 4 personas nuevas en el grupo y se agradece. Y bueno, espero que os haya gustado el programa. Recordad que quedará subido a las diferentes plataformas de podcasting y audio y música. Spotify, Pocket Cast, Amazon Music, YouTube Music, Evox, etcétera. Son bastantes. Y agradeceros como siempre las escuchas, que este programa lo hago altruistamente. Yo no gano dinero con ello. Habrá gente que dirá que lo haga peor, que lo haga mejor, pero como lo hago yo, no lo hace nadie, porque lo hago yo. Bueno, pues un abrazo, muchas gracias. Siempre Jero, siempre estarás con nosotros. Ahí salía el pajarraco de Firestone en esa victoria nuevamente de Palou, y nos acordábamos de ti en la retransmisión con Charly Barazal, que siempre recomiendo que os paséis para escuchar los mejores comentarios de la IndyCar sobre la retransmisión, o sea, de la retransmisión de la carrera. Pasaros al Twitch de Charly Barazal y ahí estamos comentando las carreras de la IndyCar. Pues bueno, me despido de vosotros, Ismael Pérez. Un abrazo y adiós, 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 adiós.